Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, acá tratando de cumplir un poco lo que les prometí de un video que vamos a tratar de hacer la suela de un calzado, ¿sí? Antes de arrancar con eso, quiero que revisemos unas propiedades, unas funciones que las vamos a utilizar mucho y que más que nada ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Yo voy a hacer dos curvas, ¿sí? Dos círculos, y vamos a hacer una línea atravesando esos círculos. La idea es que veamos la diferencia que hay entre estas dos funciones, ¿sí? Una es partir y la otra es recortar. Trim, recortar; split, dividir. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a empezar con recortar. Acá me señala que seleccione los objetos de corte. Yo voy a seleccionar esta línea como objeto de corte, le voy a dar enter, y después con trim voy a marcar las partes que yo quiero recortar. Por ejemplo, esta. Entonces automáticamente me recorta la curva o la superficie o el sólido que está atravesado por el objeto de corte, ¿sí? Y me desaparece la parte que yo no quiero. Esa es la opción de recortar. Dividir, como ya la utilizaron, que es esta, split, lo que primero va a trabajar de una forma inversa, porque primero me va a pedir los objetos a dividir. Entonces ahí voy a señalar el círculo, le voy a dar un enter, y cuáles son las superficies, las curvas de corte, que en este caso va a ser esta línea. Le doy enter, y si nos fijamos parece que no hubiese pasado nada, pero yo tengo dividido el círculo y yo puedo utilizar estas partes, ¿sí? Como para ir trabajando. Yo quiero trabajar medio círculo, bueno, lo voy a trabajar de esa forma. Bien, bueno, vamos a empezar con el práctico que estoy proponiendo. Vamos a hacer un new, ¿sí? Voy a elegir que sean pequeños objetos en milímetros. Pequeños objetos en milímetros. A ver, todas estas diferentes configuraciones que nosotros tenemos nos permiten primero trabajar con una unidad de medida general, como pueden ser pies, pulgadas, metros, milímetros y centímetros, y a la vez trabajar con objetos grandes o pequeños en la unidad que yo elijo. ¿Para qué es eso? Más que nada lo que me va a configurar es esta grilla. Muchas veces ustedes van a elegir objetos largos en milímetros y me van a decir, ah, pero la grilla no me queda igual. Bueno, esto es una configuración por defecto. Yo voy a elegir pequeños objetos en milímetros, ¿sí? Y voy a abrir. Voy a generar un nuevo archivo. Tal como les explicaba el otro día, nosotros como diseñadores lo que vamos a trabajar muchas veces es en partir de objetos ya hechos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un calzado, muy posiblemente la empresa que nos está pidiendo ya tiene una matriz de una suela, o compra una suela hecha a China, y nosotros lo que tenemos que hacer es copiar esa suela para después poder diseñar el calzado por encima, ¿sí? O, como muchas veces nos inspiramos los diseñadores, partimos de un objeto ya hecho, ¿sí? Y lo vamos modificando de una forma que no se note que estamos choreando, para decirlo de alguna forma. Entonces partimos de una base, en este caso una suela, pero el proceso es exactamente igual si el día de mañana quieren realizar una joyería
quieren copiar alguna hebilla, alguna bio, ¿sí? Es un proceso como el de calcado, se le llama esto, que bueno, los jóvenes no, seguramente nunca lo hicieron, pero los que tienen más de 20 años de aporte, seguramente calcaron alguna vez un mapa, en una época calcábamos los mapas. Bueno, es calcado, calcado, ¿qué quiere decir? Que yo voy a incorporar una fotografía y sobre eso voy a trabajar, ¿sí? Aclaración, los que tengan la versión 4 o menor, pero creo que la menor que hay tienen ustedes en la 4, no van a poder hacer esto porque se incorpora a partir de la versión 5, se incorpora esta forma de realizar el calcado. No se preocupen, o la pueden dibujar o yo les voy a pasar una curva hecha y a partir de eso van a trabajar. Bueno, lo primero que hago es abrir mi vista top, y aquí en la parte donde dice Surface, ¿sí? En este icono me voy a ir a esto que parece que fuera un televisor, una señal ajuste de un televisor, y dice agregar plano de fotografía o de pintura, ¿sí? El sistema me va a pedir que voy a ingresar, y bueno, le voy a decir, por ejemplo, acá tengo ya preparada una vista de la parte inferior de la suela, ¿sí? Entonces yo la coloco libremente en mi vista. Acá me encuentro con un problemita, es que cuál va a ser la medida de esto, ¿no? Les recomiendo agarrar 1 centímetro y medir desde el taco hasta la punta con 1 centímetro de lo de costurero, está perfecto. ¿Cuál es el largo que tienen ustedes en la suela? Para arrancar con una suela, digamos, de una medida lógica y estándar. En mi caso son 30 centímetros más o menos que tienen, más o menos, pero bueno. Lo que vamos a hacer es una línea desde acá en forma ortogonal. Le voy a dar 300, que es la medida en milímetros, ¿sí? Hacia aquí. Bueno, entonces yo ahí sé que esta medida son los 300 milímetros que yo necesito. Voy a colocar sobre la fotografía la línea, y lo que voy a hacer es escalarlo en 2 dimensiones, ¿sí? Voy a ir acá, escalar en 2D, voy a primero seleccionar la fotografía, escalar en 2D, me voy a parar en la punta, voy a ir hasta acá y lo voy a llevar hasta que me coincida con la línea de los 300. Esto no es una ciencia exacta, ven, ahí tengo más o menos los 300 milímetros. Esto, insisto, no le prestemos tanta atención a la medida exacta porque no, digamos, a los efectos de esto no va a cambiar nada, ¿sí? Esto lo voy a tratar de centrar un poquito y voy a eliminar esta línea. Yo voy a trabajar con esta fotografía por una cuestión de, como les decía, buenas prácticas. Yo voy a nombrar cada capa que voy a utilizar y acá le voy a poner imagen, ¿sí? Y después me voy a ir, algunos lo van a tener acá, otros lo van a tener acá arriba. A este voy a seleccionar la imagen, a este pomo que parece dentífrico, y lo que voy a hacer es bajarle un poco la transparencia, que lo voy a encontrar por acá abajo,
¿sí? La transparencia la tengo acá abajo, miren, acá. Le voy a bajar un poco. ¿Para qué? Para poder yo trabajar de una forma más cómoda. A mí lo único que me interesa es el contorno y que no tenga mucha interferencia, digamos, si yo lo tengo a una transparencia al 100% me empiezo a confundir y bueno, no lo veo. Ok, lo bajé más o menos a un 50%, puedo bajarlo un poco más, todavía a un 60, 65, esto ustedes como les quede más cómodo. Vuelvo a las capas, activo otra capa. ¿Para qué? Porque voy a trabajar sobre el segundo layer o capa y esta la voy a bloquear, ¿sí? Yo ahora, para que no se me mueva, yo haga lo que quiera hacer, no puedo hacerlo, ¿sí? Acá es donde vamos a empezar a trabajar en calcar esta curva que nos va a dar el tamaño del pie, ¿sí? Yo la habré escalado en 2D. Esta medida de acá a acá, ¿sí? Se escala automáticamente. O sea que si yo acá tengo 30 centímetros y acá tuviera que tener, por ejemplo, 10, bueno, se escala automáticamente. Esto para la gente que vaya a realizar en el Rhino 4, tengan en cuenta de tomar esta medida, digamos que tengan que dibujar toda la curva, esta medida y esta medida también, ¿sí? Para que no les quede una horma muy fina, etcétera. Bueno, vamos a empezar a calcar. Voy a ir acá a las de curvatura de control, de punto de control, ¿sí? Voy a desactivar todo esto que es este centro y todo porque quiero trabajar tranquilo, que no me moleste. Y voy a empezar a generar puntos de control. No se preocupen si por ejemplo cuando están trabajando no les copia bien, como en este caso, como en esta parte, el contorno. Ya eso lo vamos a ir arreglando después. Entonces voy a ir copiando, voy a generar una curva, soy un capo diseñando. Esto es un choreo con estilo. Voy a generar la curva, ¿sí? Y cuando estoy llegando acá, el sistema, si se fijan acá arriba, dice close, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a cerrar la curva. Presiono la letra C, enter, y tengo la curva totalmente cerrada, ¿sí? Bien, ahora voy a empezar a trabajar con los puntos de control para empezar a refinar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ajustar un poco mejor esta curva. A ustedes puede ser que estos puntos de control no les aparezcan. Si no les aparecen, por alguna extraña razón, pueden decirle que se muestren los puntos de control. Bueno, acá tenemos los puntos de control que son de edición de la curva dentro de la curva. Si se fijan, los puntos de control están dentro de la curva. Y si no, puedo trabajar con los puntos de control que son los nodos fuera de la curva, ¿sí? Que se darán cuenta es una pequeña diferencia. Esto según como ustedes lo vean más cómodo, ¿sí? Esto se activa con F10 y con F11 se desactiva también, ¿sí? Selecciono F10, selecciono la curva, le doy enter y listo. Bueno, voy a trabajar con los puntos de control dentro de la curva. Ok, bueno, y acá, si no les aparece esto, apretan acá en Gumball, ¿sí? Si no les aparece estos ejes, y ahí vamos a ir trabajando la curvita para que se parezca más a la original, ¿sí? Bien, acá podemos movernos dentro del plano. Traten de no realizar muchos puntos de control,
¿sí? Lo justo necesario, porque esto después le va a influir en tener demasiados puntos dentro de lo que es la curva, y cuando tengan que corregir, tienen que corregir muchos puntos a la vez. Vamos a suponer que ahí estamos bien. Tengo casi terminada mi curva. Sí, acá. Bien. Vamos a decir que acá ya está bien. ¿Sí? Bien. Hagan esto y seguimos. Bien, supongo que ya deben estar acá. Vamos a trabajar ahora. Lo que vamos a hacer es, si yo quiero la suela tal como está, ¿sí? Tal como está acá, directamente la dejo así y la voy a extruir, ¿sí? Pero el otro día, lo primero que voy a hacer es cambiarle y ponerle a esta capa suela, ¿sí? Porque estoy trabajando en esta capa que es suela. El otro día una compañera de ustedes me decía, bueno, no, yo quisiera con estas aberturas que hay acá, ¿sí? Porque eso a mí me permite, no sé, me gusta en el diseño. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para generar estas aberturas? Si yo lo voy a ir dibujando, yo les muestro, por ejemplo, voy a cambiar de capa, voy a hacer desaparecer esta curva. Si yo les muestro, si yo quiero acá hacer esto, fíjense que me cuesta muchísimo y me genera una curvatura que yo no quiero. ¿Cómo hago para que esto me quede recto, por ejemplo? Bueno, una de las cosas que yo puedo hacer es generar, lo vamos a hacer en otra capa, ¿sí? Bien, generar esto de esta forma, hacer los cortes de esta forma, estas B así. Una vez que yo hice todas, yo hice estas 4 nada más, vamos a usar la herramienta Trim. Entonces, o partir, cualquiera de las dos, y lo que voy a hacer es borrar las cosas que no necesito. Por ejemplo, compartir me pregunta, y siempre acuérdense de mirar esto, los objetos de corte. Si yo quiero cortar esta curva, ¿sí? Y esta, le doy a enter y voy a empezar a cortar las partes que no quiero. Esta, no quiero esta, no quiero esta, ¿sí? Con recortar es más fácil, ¿sí? Con partir, primero voy a tener que seleccionar esta curva y después decirle que esta es la curva que yo quiero cortar, y voy a tener que ir acá, perdón, voy a tener que ir acá y eliminar, y después hacer al revés, cortar esta parte y decirle que esto es lo que yo quiero cortar, y agarrar acá, borrar y borrar. ¿Sí? ¿Ven cuál es la diferencia? Yo, bueno, voy a usar directamente Trim, voy a seleccionar todo lo que yo quiero recortar y sacar las partes que no quiero. Es un clic nada más. Bien, ahora, esto que yo generé son como 5 curvas distintas, ¿no? Bueno, las voy a seleccionar todas y las voy a unir con Join, o unir los que tengan en castellano. Y me generó una curva. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a extruir, sino cada una de esas curvas me va a generar como una superficie distinta y voy a tener que hacer una unión después. Entonces yo me adelanto y no lo hago. Bueno, volvemos a la curva original
Eso es para cuando nosotros queremos hacer algún recorte como esto en los bordes. Bien, yo ahora tengo la curva hecha y lo que quiero hacer es darle un volumen a esta plantilla. Como les decía, una plantilla puede tener entre 3 y 5 milímetros de ancho. Bien, entonces me voy a sólido. Si ustedes tienen alguna duda, esto que yo me muevo mucho con el menú de arriba. ¿Por qué? Porque yo lo voy encontrando más fácil. Yo sé que quiero hacer un sólido, voy a sólido, extruir una curva plana y extraer, ¿sí? Eso mismo lo tienen acá ustedes, ¿sí? En las herramientas estándar pueden hacerlo desde acá, extruir desde acá, ¿sí? Pero yo me muevo mucho más fácil, por una cuestión mía, acá. Tengo que seleccionar la curva que voy a extruir, le voy a dar Enter y me va a decir qué distancia voy a extruir, ¿sí? Entonces yo le quiero dar 5 milímetros. Vamos a Shaded y ahí tengo mi suela plana extruida, ¿sí? Bien, hasta acá es bueno, yo lo voy a cambiar, este objeto lo voy a cambiar a la capa que estaba trabajando, ¿sí? Voy a seguir trabajando acá y hasta acá, digamos, es una suela plana, ¿sí? No tengo demasiado trabajo. Voy a voy a apagar la imagen para que no me interfiera, y ahí es donde voy a irme a la vista top y la voy a cambiar a través de Set View a la vista bottom. ¿Por qué trabajo en la parte de abajo? Voy a trabajar en la parte de abajo y no en la parte de arriba, porque yo lo que voy a hacer ahora es trabajar en el antideslizante. El antideslizante es el que va contra el piso, entonces yo necesito trabajar en la parte de abajo. Si yo trabajo en la parte de arriba y llego a hacer una instrucción, un dibujo o algo en la parte de arriba, después voy a tener que dar vuelta el calzado y me va a generar algún problema. Entonces vuelvo a decir, me voy acá a esta ventanita, voy a ir a Set View y le voy a dar Bottom. Entonces lo que era mi vista top ahora es mi vista bottom, ¿sí? También lo pueden hacer a través de View, Set View, y acá eligen la que quieran ver, ¿sí? Después, cuando hagan otra cosa y necesiten la vista top, van a ir acá, le van a dar Set View y van a ir a top. Lo mismo desde acá, ¿sí? Bueno, yo les dije vamos a trabajar en lo que es el diseño de la suela. Ustedes tienen absoluta libertad para dibujar lo que quieran, como quieran. Este es un trabajo de diseño, de diseñador. El antideslizante, para que se den es la huella digital de del calzado, ¿sí? Fíjense que cuando hay, por ejemplo, un asesinato, ¿sí? Y alguien dejó una marca en el barro, háganme acordar que les cuente de un caso que yo vi así, una marca en el barro, muchas veces se reconoce el tipo de calzado, la medida de todo, a través de esa marca. Es una huella digital, ¿sí? A pesar de que el calzado prácticamente se hace en una forma industrializada y muy parecida, pero uno más o menos puede saber el tamaño del pie, si es joven, si no, si es un zapato de trabajo o no. Bueno, ya los aburrí con esto. Bien, vamos a hacer lo más simple que hay en dibujo de la suela, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un rayado.
voy a hacer una línea, ¿sí? Esta línea vamos a hacer un poquitito más larga, de acá. El ángulo no me interesa, acá tienen absolutamente tienen libertad para generarlo como ustedes quieran. Y yo ahora quiero multiplicar esta línea hacia acá. Entonces lo que voy a hacer es una raíz rectangular o una matriz. Me dice, ¿en X cuánto? Mantenía cargado 60. Voy a dejar 60. Si se fijan, X es la horizontal, me lo da estas coordenadas. Entonces digo, le voy a poner 60. En Y, que es en la vertical, con 1 me alcanza 1. Y en Z, con 1 me alcanza 1. Z es la profundidad. ¿Cuánto le voy a dar de espacio a X? Y le voy a dar por ahora 3 milímetros entre uno y otro. Y ahí digo, bien, los 3 milímetros están más o menos bien, porque yo a esto le puedo dar un milímetro de ancho y voy a tener bien, pero a la cantidad no llego. Entonces voy a aumentar la cantidad de números a 120. Ahí me fui bastante. Vamos a poner de vuelta 100. Me quedé corto de vuelta. Vamos de vuelta 110. Y ahí bueno, más o menos estamos. Le doy enter. Y yo ya tengo el array hecho. Voy a agarrar y borrar los que no están dentro de la zona de mi suela. Voy a seleccionar la suela, la voy a ocultar. Y ahora lo que voy a agarrar la curva también, la voy a ocultar. Y voy a seleccionar todo esto. Y digo, voy a hacer un grupo. Acá sí, agrupo. Agrupo. ¿Sí? No uno, agrupo. Ya tengo un grupo. Vuelvo a visualizar. La instrucción la vamos a ocultar nuevamente. Y voy a tratar de que todas estas líneas tengan la forma de esta suela. ¿Sí? Es más, no las quiero que lleguen hasta el final. Yo lo que voy a hacer, esto lo voy a ocultar. Lo que quiero hacer es que haya un bordecito recto de la suela. Entonces lo que voy a hacer es un offset. Un offset quiere decir un desplazamiento de la curva hacia adentro, hacia afuera. Entonces voy a ir a curva, ¿sí? Offset curve. Y acá le digo, bueno, mira, yo quiero que para adentro tenga una distancia, como dice acá, de 5 milímetros. ¿Sí? El sistema me dice, bueno, ok, ¿para qué lado? Para acá. Listo. Bien. Yo esta curva, por ahora la oculto. ¿Sí? Vuelvo a mostrar la curva, la oculto. La superficie la oculto. Y ahora, como ya se habrán dado cuenta, lo que voy a hacer es tratar de partir estas líneas con esta curva, que es la curva interna. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Agarro esta curva, ¿sí? Agarro y digo, bueno, voy a partir, voy a dividir. Los objetos de corte acá van a ser mi curva, ¿sí? Y bueno, le voy a dar un enter y voy a empezar a cortar todo lo que es, esto es un trabajito, ¿no?
todo lo que son las, digamos, los bigotes que me sobran. Estos dos no me lo tomo porque están fuera del objeto, o sea, no los puede cortar. Eso después los voy a borrar yo. ¿Sí? Un trabajo hermoso, cortito. Eh, como se dan cuenta, eh, nada, uno se envejece, se jubila haciendo estas cosas. Ya volvimos. Bueno, ahora ya tenemos todo esto que es recortado. Y lo que podemos hacer con esto es darle un espesor a cada una de estas líneas. Eh, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, un pipe de estas líneas. ¿Sí? Yo me voy acá donde dice Solid Creation y le voy a dar un pipe. ¿Sí? Un pipe quiere decir que yo lo que voy a hacer es una tubería, ¿sí? De todo esto. ¿Qué radio le voy a dar? Le voy a dar... ¿Qué diámetro le voy a dar? Un diámetro de 1 o un radio de 0,5. Si se fijan, acá en la perspectiva, esto me creó estas linitas, ¿sí? Yo esto puedo trabajarlo como si fuera una extrusión hacia afuera, o podría hacer una booleana hacia adentro, una diferencia booleana, y eso me va a dar dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, vamos, esto lo voy a ir borrando. Quiero que sea todo esto, bueno, a ver, primero lo que voy a hacer es agruparlo. Me voy a ir a la vista bottom. Los voy a agrupar, ¿sí? Para trabajarlo mejor. Y a ver, yo puedo hacer que esto sea unión booleana con, perdón, quiero hacer una unión booleana entre esto y esto. Entonces yo ya tengo una superficie en donde las líneas, ¿sí?, me hacen el antideslizante acá. Bien. O puedo hacer, control Z, puedo hacer una diferencia booleana. Y esto me va a dar otro tipo de suela. Entonces, mi diferencia booleana va a ser entre esto y este grupo. Enter. Perdón. Vamos de vuelta entre esto y esto. Y acá, si ustedes ven, lo que tengo es una superficie en donde el exterior, digamos, lo antideslizante es esto. ¿Sí? Esto depende de ustedes, qué es lo que tengan ganas de hacer. ¿Sí? En el caso que yo, por ejemplo, haga una unión booleana entre este y este, una unión, yo también puedo hacer, podría hacer, voy a hacer entre esta curva y esta curva, voy a generar una extrusión, ¿sí?, para verlo mejor, en 1 milímetro,
¿sí? Y después, si yo lo veo en perspectiva, yo acá tengo la superficie que acabo de crear. Con la suela hago una unión booleana ¿sí? Y acá tengo una suela. A ver si lo podemos ver en render. Una suela, digamos, marcada. A esto después yo le haré algún fillet muy chiquito, ¿sí? Eh, bien, esta es una forma que tienen de hacer, por ejemplo, eh, una suela de una forma simple. Bien, ahora vamos a ver otra forma también de hacerlo. También estoy trabajando en la parte baja. Por ejemplo, un zapato tipo el kicker o el zapato de seguridad que yo quiero hacer. Nada, quiero hacer algo más grande, algo que sea tipo tapones o algo por el estilo. Bien, una cosa, yo acá tengo la curva que hice la suela, la voy a borrar porque se me borró o algo, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, quiero tener esta curva de vuelta. Entonces lo que voy a hacer, curva desde un objeto y duplicar el borde de la cara, ¿sí? ¿Qué cara quiero duplicar? Esta. Doy Enter y me generó automáticamente nuevamente la curva, ¿sí? ¿Ven? Bueno, ellos por si en algún momento se les borró la curva, lo que hacen es van a la suela y generan esto. Curva desde el objeto, duplicar el borde de la cara, ¿sí? Doble de la cara y señalan la cara y punto. Enter y listo. Tengo la curva. Voy a guardar la instrucción, la voy a guardar. Vamos a trabajar con... Estaría trabajando dentro del mismo layer, pero para cambiar un poco los colores y verlo. Bueno, yo quiero hacer una suela tipo kicker, ¿sí? No sé si se le llama kicker todavía, pero bueno. Lo que voy a hacer es también hacer un offset de la curva, ¿sí? Un offset de la curva y le voy a dar 10 de offset hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro, ¡pac! Tengo una curva, un offset hacia adentro de 10. Bien, pero no quiero trabajar todo esto. Yo lo que quiero es, voy a dividir de acá, en mi talón, me voy a pasar un poco, y voy a dividir de acá, acá. Voy a hacer un trim, ¿sí? Con los objetos de corte y voy a sacar las partes que no me interesan, ¿sí? Ahora van a ver para qué quiero yo esas curvas. Yo acá quiero que en el taco y en esta parte quiero tener unos cuadrados. Entonces me voy a la parte del rectángulo, acá, rectángulo desde el centro, me voy a parar aquí y voy a hacer un cuadrado del tamaño que yo quiera. Lo que voy a hacer primero es orientarlo un poquitito paralelo a la curva para que tenga un poquito de sentido, ¿sí? Bueno, ahora yo quiero que este cuadrado me lo repita en esta curva. ¿Cómo hago? Me voy a array siguiendo la curva, a lo largo de la curva, ¿sí? Entonces, aprieto ahí
Me va a decir el objeto para hacer el array o la matriz. Enter. ¿Cuál es el path o curva? Este. Y yo acá tenía ya puesto 10, ¿sí? Que es un valor que me da. Bueno, yo podría poner 10 o más. Ok, le doy ok. Y me generó todo este dibujito. Vamos también. Voy a copiar. Si quiero este. Lo voy a copiar. Desde acá. Acá. Lo voy a, también como les dije antes, vamos a orientarlo un poquitito en la curva. Y voy a volver a hacer un array. ¿Sí? Este es mi objeto de array. Enter. Esta es mi curva. Pero ahora le voy a dar un poco más. Le voy a dar 14. ¿Sí? Bien, tengo ya creada el dibujo que quiero dar. Ustedes le pueden hacer más dibujos, fíjense, pueden dibujar lo que quieran. Bueno, lo primero que voy a hacer es ver hacia dónde está mi suela para poder extruir. Yo quiero que esto sea como un tapón, digamos, un kicker o algo. Entonces, no sé si se siguen llamando kicker ese tipo de zapatos, pero bueno. Voy a ir a sólido. Voy a hacer una extrusión de curva plana, pero esta vez voy a hacer un taper. Taper es con un ángulo, es como si fuera una pirámide lo que yo voy a generar. Entonces, voy a agarrar uno ahora, pero ustedes agarran todos. Selecciono la curva y voy a darle hacia abajo, y fíjense que tiene un ángulo hacia abajo, ¿sí? Ese ángulo se lo doy desde acá, le di menos 10, y la distancia le voy a dar menos 3. Entonces me genera este tipo de taponcito, ¿sí? Que después yo lo que voy a hacer es, vamos a seleccionar de vuelta, vamos a seleccionar todos los cuadraditos. ¿Sí? Bien. Voy a darle enter. Voy a darle menos 3. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es generar entre todo esto una unión booleana. ¿Sí? Y acá yo ya tendría una suela de este tipo también. Le puedo llegar a hacer un fillet, un redondeo. Ustedes van a generar más, pueden generar más de estos, haciendo un offset acá, más chico, bueno, como ustedes realmente quieran. Obviamente esto, si no tengo acá en la base algo más, se me hunde. ¿Sí? Bien, otra cosa que también le puedo llegar a hacer a esto es ponerle mi marca. Entonces vamos a ponerle mi marca, va a ser en un perfecto inglés Walter Shoes. Soy un capo en inglés. ¿Sí? Entonces lo pongo acá, elijo la letra, todo. ¿Sí? Le pongo generalmente mi marca acá. Y también le doy un extruir planar. A esto, generalmente a las letras, nada más le vamos a dar un 2 milímetros. ¿Sí? Ven acá, sí, acá me lo hizo bien. Bien, todo esto y esto también le doy, todo esto le doy una unión booleana. No me la tomó por algo,
Vamos a ver. Por algo no me tomó. Si no me lo tomó, lo señalo. A ver, ahí. Sigue sin tomármelo. Lo voy a mover un poquitito para adentro para que me lo tome. Ahora sí, hago una unión booleana y debería estar. Esto que ven acá es la curva de las curvas con que excluir. Bueno, esto es una forma de hacer con un solo material. ¿Sí? Bien. Vamos a dos materiales o más. Bueno, les dije que lo que vamos a hacer es con dos materiales. Dos materiales y es este tipo de suela. ¿Sí? Dos o más. Si miran, él tiene una suela que es la básica, ¿sí? Y esto que se le llama media suela o algunas veces insertos de suela. Bueno, fíjese que cada inserto que yo hago tiene un dibujo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de copiar un poco la forma de esta suela. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. En principio, toda la parte delantera tiene como un triángulo realizado ahí. Muy simple lo que vamos a hacer. Tenemos la curva, ¿sí? Vamos a ocultar la extrusión. Tengo la curva, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dibujarle a esa curva. Vamos a hacer algo así. Por ejemplo, podrían copiarla directamente, pero bueno. Y voy a realizar una curvita que después me ayude a partir esta superficie. Después tenemos el taco también. Yo le voy a hacer algo así. Y vamos a hacerle algún dibujo acá. Por ejemplo, no sé, podría hacer algo así. Acá sí lo voy a cerrar. Vamos a escalarlo un poquitito y podríamos copiarlo, esto acá, ¿sí? Y también escalarlo un poquitito, girarlo. Bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es generar las superficies como para que yo pueda destruirla y tener esta media suela o suela negra. Vuelvo a insistir, estamos en trabajar en buenas prácticas. Suela negra le vamos a poner esto, porque generalmente es una suela negra, se conoce así. Y vamos a partir esta curva con el trim, ¿sí? Vamos a sacar todo lo que no nos interesa. Entonces, el programa nos pide los objetos de corte. El objeto de corte va a ser mi curva y estas dos curvas. Le doy enter y empiezo a recortar todo lo que no me interesa, ¿sí? Para poder llegar a generar las suelas. Entonces lo que hago ahora es simplemente unirlas. Uno esta curva con esta curva. Y ahora sí lo que vamos a hacer es una extrusión planar recta de todas estas curvas, ¿sí? Lo miro en perspectiva
Y me tengo que acordar que cuando le doy a destruir, le vamos a dar 2 milímetros, pero tenemos que acordarnos de ponerle -2. ¿Sí? Enter. Bien, ahora miro cómo queda y me queda, digamos, 2 milímetros me parece que fue demasiado. 1 milímetro hubiese estado bien, pero bueno. Estas dos suelas, la violeta y la roja, no las voy a unir. ¿Por qué? Pues son dos materiales distintos. Acá sí va a funcionar lo de agrupar. Y bueno, voy a trabajar también el dibujo de estas suelas. En este caso vamos a, por ejemplo, podríamos trabajar con un array de tapones. Puedo trabajar con líneas, puedo trabajar con ángulos, ¿sí? Puedo, en lugar de hacer las líneas como las hicimos así, podríamos hacer un zigzag, ¿sí? El que ustedes quieran. Yo les dejo total libertad en eso. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es pequeños cilindros, ¿sí? Vamos a hacer un cilindro que tenga de diámetro 5 milímetros, ¿sí? Y una altura de 2 milímetros o 1 milímetro. Bien, voy a mirar a ver cómo me quedó en la perspectiva. ¿Sí? Me quedó adentro, así que en la frontal lo que voy a hacer es moverlo. En principio acá, vamos a darle acá. Esto sí lo voy a unir a la suela violeta, ¿sí? Lo tengo ahí. Y yo quiero hacer un array de esto, entonces voy a ponerlo bien acá para que ya me vaya tomando. Yo voy a trabajar con esta suela y vamos a hacer un array como antes de este objeto, un array. En X le vamos a dar unos 20, en Y le vamos a dar también unos 20, en Z0, 1, perdón. Bueno, el espacio entre X, vamos a ver un espacio de 5 milímetros también, y en Y le vamos a dar 5 milímetros. Si se fijan, bueno, me quedó muy junto y orientado al revés, o sea que le tengo que dar. Vamos a darle primero 20, no, los 20, vamos a darle 15, vamos a darle más espacio, vamos a darle unos 10, ¿sí? Me quedó muy espaciado, vamos a darle 7, vuelvo a probar, vamos a darle 8, ahí estaría. Y ahora el espacio en Y le vamos a dar -8, ¿sí? Y le vamos a dar una cantidad menor también, vamos a darle unos 7, no, 12, ahí está. Bueno, ahí le doy enter y ya me genero el array. Voy a empezar a borrar todos los que no están dentro, todo lo que no esté dentro de mi platilla, de mi suela. ¿Sí? Por ejemplo, estos. Ahí. Y acá voy a tener un tema que
yo no tengo ningún problema que ustedes, por ejemplo, me quede por ahí un poco más desprolijo. A ver. ¿Qué son los que me quedan acá cortados? Yo puedo hacer dos cosas. O partirlos con la curva esta, ¿sí? O directamente les voy a dejar que lo borren, pero cuando hagan un trabajo profesional, esto directamente, o si quieren, lo van partiendo, ¿sí? Con, por ejemplo, trim también. No van a poder usar. Compartir. El objeto de partir es este y el objeto de corte es este. ¿Sí? Le doy Enter y ahí me partió el cilindro a través de la curva. Lo mismo puedo hacer con todos los que tengo acá, que están fuera de la curva, ¿sí? Esto es para hacerlo un poco más prolijo y más detallado. Los objetos a partir, los objetos de corte son la curva, Enter, y acá empiezo a recortar. Para usar esta herramienta de trim, lo que tendría que tener es una superficie que corte al objeto, que es el cilindro, ¿sí? Con partir, yo puedo hacerlo partiendo con una curva. Bueno, lo que hago es tomar todo esto, y a ver si me tomo la superficie, y lo que voy a hacer es una famosa unión booleana. Si se fijan, y esto lo tenemos que acostumbrar, acá la unión booleana me falló por algo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es repetir la unión booleana con menos objetos. Enter. Si se fijan, me los unió. Esto muchas veces pasa, que vamos a tener que hacer una unión booleana, sobre todo cuando tenemos un array, y ir viendo cuál es la que falla. Supongo que deben ser esta y esta, que están, a ver si, que no las corté. No, me las tomo. Esta y esta y esta. Bueno, así vamos haciendo la unión. Ven, acá esta no me la tomo por algo. Estas son cosas del programa muchas veces. Ahí me la tomó. Y a ver acá. El programa es jodido de por sí, no. ¿Bien? Bueno. Así vamos a ir haciendo toda la suela. Lo mismo con el rayado, lo mismo si quieren poner un texto, ¿sí? Jueguen, diseñen, miren, vean. Una vez que tienen esto, quien quiera compartirlo conmigo, lo hace. Vayan pensando en el calzado final y vamos a ver si les dejo un bonus para aquellos que tengan ganas también de hacerlo. Lo pueden mostrar, si no, siempre guarden esto, porque con las suelas que trabajemos vamos a ir trabajando todo el práctico del calzado. Bueno, esto es un bonus, ¿sí? Yo acá les muestro cómo se hace con una horma. Esta horma yo la bajé de internet, ¿sí? Del sitio Cults, gratis. Es una horma de zapato.
para imprimir en 3D. Esto ya tiene una medida. Yo podría también escalarlo a la medida de mi pie, ¿sí? Vamos a ver cuál es la medida que tiene esta horma. Entonces yo me paro acá, me voy al talón, más o menos, y análisis length, que es largo, y acá me dice que tiene 230 milímetros, 23 centímetros, o sea que es un calzado 35, vamos a poner. Esta es una horma para zapatos de taco alto, ¿sí? Yo puedo hacerlo, yo creo que para un 35 anda bien, no lo voy a tocar, pero si yo quisiera que mi calzado tuviera, por ejemplo, porque lo voy a usar yo, que zapatos altos de calzado 42 a 44, bueno, hago la línea como antes, ¿sí? Le pongo 30 centímetros o 300, ¿sí? Le doy a enter, la ubico y después me voy a poner el calzado encima y voy a escalarlo en 3D desde acá hasta acá, y voy a escalarlo y voy a hacer mi calzado a la medida que yo quiero, ¿sí? Lo mismo que hicimos. Bueno, pero como yo no voy a usar estos zapatos, volvemos a la medida anterior. Bueno, yo si esta horma lo hubiese hecho dentro del Rhino y hubiese utilizado las superficies, pero como ven, esta superficie no la puedo usar porque está muy triangulada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es calcarlo de la misma forma que trabajé con la fotografía. O sea que me voy a la ventana top, voy a generar una nueva capa, voy a bloquear la anterior y voy a trabajar con una curva, ¿sí? De la misma manera que fuimos trabajando con el calzado anterior, ¿sí? Yo quiero que después me digan si les interesa ver algo de esto de... Bueno, ahí. Fíjense que el tipo de horma es distinto, voy a cerrar con C. Es distinto, es más fino el calzado, más fino el pie, ¿sí? Es más femenino la forma del trazado. Bueno, y yo ya tengo mi curva de calzado, pero si lo miro, yo tengo una curva plana, ¿sí? Esto es como lo que hicimos nosotros. Entonces ahora lo que vamos a generar es una curva que sea con esta forma. Vamos a ir a curvas por control, voy a generar una simple curvita con la forma y voy a tratar de no pasarme. Bien, yo acá tengo otra curva, voy a ajustarla. Acá no puedo trabajar con la transparencia del objeto, así que bueno. Y tengo mi curva, a ver, vamos a hacer un poquitito más atrás. Tengo la curva de la forma y tengo la curva de la suela. Ahora yo lo que quiero es que esta curva tome esta forma. Bien, vamos a ocultar para que no haya problemas. Y bueno, desde lo que es la perspectiva, yo miro, tengo las dos curvas. Yo primero lo que voy a hacer es generar una curva de base y les voy a explicar por qué es la curva de base. Dentro de lo que es la suela, ¿sí?
voy a generar una línea que sea la referencia de cuánto mide esto y que sea la referencia, porque yo voy a pasar de esta forma que es plana a esta forma que es curva, ¿sí? Yo lo que quiero es que esta suela tome esta forma, por eso de acá va a pasar, el programa le voy a decir que de acá voy a pasar a hacerlo así. Bien, entonces lo que voy a ir es aquí a donde están los movimientos, copia y todo eso, voy a ir a algo que se llama fluir a través de una curva, que es este icono que tengo acá. Y el programa me empieza a preguntar, ¿qué objeto quiero que fluyan a través de una curva? Esta curva. ¿Sí? Le doy Enter. ¿Cuál es la curva base? Por eso hice la curva de recta. Esta es mi curva base. ¿Cuál es la curva del target o la que quiero ir? Es a esta. Una vez que apreté, si se fijan, me generó en esa curva la plantilla. Lo voy a borrar para que no se note. Bueno, me generó esta curva, ¿sí? Bien, yo ahora voy a generar esto como una superficie. Entonces tengo varias formas de hacerlo, pero una que es la que vamos a usar mucho es la del patch. El patch lo que hace es ver una curva y generar una superficie con esa curva. Acá no puedo hacer una extrusión de curva recta porque no es una curva recta, ¿sí? Le doy OK y me genera esta superficie. Ahora, yo no puedo poner pie ahí porque miren la forma que tiene. Yo necesito que esta superficie no sea una papa frita como acá. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a trabajar con barrido por carriles de esta curva. ¿Qué es eso? Vamos a ir viendo. Yo lo primero que voy a hacer es generar una línea que quiero que sea el perfil que voy a llevar a través de estos carriles, ¿sí? Quiero que sea recto y se van a ir dando cuenta de qué es lo que les digo. Lo primero que voy a hacer es dividir esta curva en dos. Voy a hacer un split y voy a usar como objeto esta línea que acabo de hacer. Bien, yo tengo un carril por acá y un carril por acá. Bueno, entonces superficie barrido por un carril que va a ser este, ¿sí? De mi perfil. Perdón, me faltó algo. Yo tengo que dividir en dos carriles. Tengo que dividir acá, acá y también dividir, porque si no, no me va a generar. Estos son los objetos. Lo dividí ahora sí en 4 curvas. Tengo 2 carriles acá y 2 carriles acá. 2 carriles quiere decir una curva que van a ir llevando a mi perfil o mi curva de perfil a través de esos carriles. Bueno, ahora sí, vamos a ir sweep to rails, o sea, fluir a través de 2 carriles. Indico el primero, indico el segundo y cuál es el perfil que voy a usar. Y me genera esta superficie. Si yo la veo en shader, es una superficie plana con esta forma. Vuelvo a hacer lo mismo, 2 carriles, con este carril, con este carril y con este y con esta curva. ¿Por qué yo lo divido en 4? Generalmente si yo hago este carril y acá en el medio tengo la curva, me va a hacer la mitad del recorrido nada más y no me va a hacer el otro. Entonces por eso lo divido en 4 y genero esta superficie. Lo que voy a hacer es unir estas dos superficies
y le voy a dar un offset, o sea, un espesor para el lado que ustedes quieran. Yo lo voy a dar hacia arriba de lo mismo que le dimos, por ejemplo, 3 milímetros. Me está creando y me genera mi superficie, mi taco. A veces suele pasar estas cosas, que hay un error en la... Bueno, tenemos que modificar a veces las curvas. Ustedes no se preocupen. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ahora les dejo como tarea, lo vamos a ver en la próxima clase, cómo va a ser esto a que sea un taco alto. Cómo ustedes se imaginarían de hacer a partir de esto un zapato de taco alto. ¿Sí? Nos vemos.